un par de minutos. Estamos, listo, eso quería saber, gracias. ¿Se escucha y se ve bien? Sí, profe. Muy bien. Con este tema vamos a entrar a ver cómo la forma que toma en este caso el combustible sólido afecta a la combustibilidad. A tal punto, bueno, empecemos por llamar a qué se llama un combustible disgregado, un combustible que está trozado, que está partido, que está granulado. A tal punto, la forma que adopta el combustible sólido cambia la peligrosidad o la combustibilidad del combustible, que si está en estado pulverulento, produce una explosión. Entonces, yo puedo tener un tronco de madera que va a combustionar, o puedo tener harina de madera, que si la coloco conformando una nube de polvo, termina generando una explosión. Lo mismo con la harina, lo mismo con el polvo de carbón. ¿Se está entendiendo el tema hasta ahora? ¿De qué vamos a hablar? Muy bien. Los combustibles sólidos tienen lo que denominamos una combustión tradicional, que es la que vimos en el primer módulo cuando empezamos por allá por abril de este año. Pero a su vez, de acuerdo al tamaño de la partícula, se dividen en sólidos granulados o sólidos pulverulentos. Y la división aproximadamente está en el 0,5 milímetros. Una partícula menor a 0,5 milímetros se considera pulverulenta y mayor a 0,5 milímetros se considera en estado granulada. Aunque tampoco ese límite es tan exacto así, para tener una idea nada más. Las partículas en estado de grano les sucede lo que se denomina una combustión espontánea. Y a las partículas en estado de polvo les sucede además el peligro asociado son las explosiones de polvo. ¿Comprendido esta presentación? Como para empezar a explicar bien cada tema en particular. Sí, sí. Esta noche voy a explicar la combustión espontánea y la explosión de polvo, y el jueves que viene terminaremos en media horita ahondando un poquito cada una de las cuestiones. Combustión espontánea. Esto es un granito, como si fuese un granito de arroz. Un granito de carbón, un granito de soja, un granito de trigo, un granito de maíz, un granito de cebada, lo que sea. Una astillita de madera. Y la particularidad de que este grano está rodeado de aire. Como le sucede a cualquier material combustible que está rodeado de aire, sufre un proceso de oxidación de muy baja velocidad. Y producto de este proceso de oxidación se producen pequeñas cantidades de calor y pequeñas o minúsculas cantidades de calor y de gases, los cuales, como este granito está solito y rodeado de aire, estos gases y este calor se pierde en el medio ambiente. ¿Se entendió esto hasta acá? Muy bien. Ahora, en vez de tener un granito aislado, vamos a colocar este granito en el interior de una pila de granos. Si nos paramos los granitos de acá afuera, cuando estos granitos que están todos rodeados de aire, opa, ¿qué hice? Estos granitos están todos rodeados de aire. Reaccionan con el aire que los rodea, producen, como dije recién, pequeñas cantidades de calor y pequeñas cantidades de gases. Pero como estos granitos están afuera,
el calor se pierde a la atmósfera, al medio ambiente. ¿Hasta acá me siguen el pensamiento, el razonamiento? Sí, Ahora profe. bien, los granitos que están en el medio de la pila, este granito, cuando se calienta y emite una pequeña cantidad de calor, este calor no se pierde. Estos calores van a parar al vecino. ¿Por qué cuando tenemos frío nos amuchamos todos? Porque mi calor corporal que estoy perdiendo lo va a absorber la otra persona que está al lado mío. Profesor, Sí. ¿ese método sería por conducción, la transferencia de calor? Puede ser por conducción y convección, básicamente. Porque están Gracias. tocándose, pero también hay aire en el medio. O sea que es bien por vos, hay conducción y convección. Perfecto, gracias, profe. Pero acá adentro también hay aire. Acá dentro de la pila hay aire, porque las partículas no son uniformes, son heterogéneas. Acá adentro hay aire, hay intersticios entre ellas. Por lo tanto, lo que empieza a suceder acá es que hay una zona donde el calor empieza a acumularse. Ya las partículas no pierden calor, sino lo empiezan a intercambiar una con la otra. Y se produce un aumento en esta zona de la temperatura que con el correr de los días de la semana, esta temperatura aumenta por encima de la temperatura de pirolización y aumenta por encima de la temperatura de ignición. Pero sin embargo, no se da un proceso de combustión con llama, sino se da un proceso de combustión en estado latente. ¿Por qué? Porque la cantidad de aire que hay dentro de esta pila no alcanza para meter a estos gases que se han desprendido del proceso de pirolización dentro del rango de inflamabilidad. Entonces estamos en un proceso de combustión latente. Cuando este corazón caliente, por cuestiones operativas, porque yo empecé a consumir el carbón con la pala, empecé a sacar carbón, empecé a sacar carbón, empecé a sacar carbón, empecé a sacar soja, empecé a mover la soja. Cuando este corazón caliente se expone a la corriente de aire, ¿qué le pasa? Está acá, ingresó automáticamente acá. Y acá entonces esto se combustiona en forma espontánea. Aparecen las llamas, porque lo que le estaba faltando para que esta masa de material granulado entre en combustión es aire suficiente. ¿Se entendió más o menos? Sí, Sí, profe. sí. Y este proceso de combustión espontánea no lo podemos evitar porque es un proceso natural que le sucede a los combustibles, especialmente a los porosos, y a los combustibles en estado de grano. Puedo atenuar la condición, pero no puedo evitarlo. Tarde o temprano, si no hago algo, esto se prende fuego solo. Factores que regulan el proceso. Si estamos hablando de combustibles vegetales, a la combustión por acumulación de calor se da la oxidación bacteriana. Es decir, estos materiales se van a descomponer producto del contacto con el oxígeno y van a empezar como producto de esta descomposición bacteriana a emitir calor. Calor descomposición bacteriana que se ve acelerada por el proceso, por la presencia de humedad dentro de los materiales combustibles. La humedad de los materiales combustibles aumenta el riesgo de la combustión espontánea, dado que el agua puede contener mayor cantidad de calor que el combustible seco. Y por lo tanto, en vez de ser un factor que atenúe el proceso de combustión espontánea, es un factor que acelera el proceso de combustión espontánea.
La ventilación. La ventilación, teniendo en cuenta la ventilación como introducir aire fresco desde afuera, hacerlo circular por el interior de la pila, va a hacer que este aire fresco absorba el calor del material que está dentro y se lo lleve al exterior, como ocurre con todo proceso de ventilación, permite controlar la temperatura y el calor del interior de los ambientes. Y como ocurre cuando estamos cocinando, cuando yo mezclo lo que estoy cocinando, estoy homogeneizando la temperatura entre, cuando hacemos un guiso y revuelvo, mezclo la parte de la comida que está más fría, que está por encima, con la que está más caliente, que está por debajo, y de esta manera homogeneizo la temperatura y evito que lo que está más caliente se termine quemando al mezclarse con lo que está más frío. ¿Se entendió? Esto lo vamos a ver cuando empecemos a ver la clase que viene, procesos. Sí, profe, se entendió. Y por último, para terminar el día de hoy, vamos a estudiar la explosión de polvo. Esto es una nube de polvo, de pequeñas partículas de polvo, más chiquita que un granito. Azúcar en polvo, cacao, azúcar común, harina de cualquier tipo, más finita mejor. Supongamos que a esta primera partícula, que puede ser la de acá al medio como puede ser la de acá afuera, el proceso inicia igual. Es una partícula de polvo combustible, por lo tanto, si aparece una fuente de ignición, esta partícula se va a encender y va a generar un poquito de calor y un poquito de gases. Si las partículas están suficientemente cerca una de otra, el calor que emite esta partícula va a calentar a las partículas vecinas. Esta partícula calienta a esta, así. Y por lo tanto, se produce una propagación de la combustión de partícula con partícula, aumentando el calor en esta nube y aumentando en forma violenta la cantidad de gases que se está generando. La velocidad de combustión que adquieren estas nubes de polvo combustible es similar a la de los líquidos o vapores o gases combustibles, es decir, las nubes de polvo deflagran. Es decir, tienen velocidad de combustión similar a la de una nube de gases. ¿Comprendido esto? Si esta combustión de esta nube de polvo combustible se da en un ambiente lo suficientemente confinado, estos gases se acumulan en forma violenta dentro del recipiente, aumentando la presión hasta un punto tal que el recipiente no resiste, generándose la súbita liberación de gas a alta presión en el ambiente. Y pueden hacer el experimento del paquete de harina que les expliqué hasta hace un ratito. Y van a ver lo que les va a suceder. Pueden hacerlo con azúcar impalpable, con cacao, con café molido, con leche en polvo. Es genial, la leche en polvo es fabulosa para hacer este tipo de experimentos. No lo hagan en serio, una cosa es la joda que yo les digo que hagan, pero se darán cuenta que no es para jugar esto. Porque van a vivir en una carpa por un tiempo largo, si es que quedan vivos. ¿Dudas? Sí, porque a veces tengo algunos que se ponen estas pavadas que yo explico que hagan, ¿no? Yo considero que ya son gente adulta que comprende que esto es un ejercicio de doble sentido, no es para hacerlo, es para hacerlo acá, en la cabeza, nada más. O hacerlo bajo condiciones controladas. Estos experimentos se pueden hacer, pero bajo condiciones controladas que no pienso explicar para que no se le ocurra hacerlo. Busquen en internet y mátense solo, no con mi ayuda. Entonces, ¿qué condiciones se tienen que dar para que aparezca o se produzca una explosión de polvo? Primero, polvo combustible en suspensión.
La arena no produce una explosión de polvo, la tierra no produce una explosión de polvo. Tiene que ser polvo combustible, como la harina, no la arena. ¿Eh? Este polvo tiene que estar en suspensión en una cantidad que esté por encima del límite inferior de inflamabilidad. Y esto me garantiza que las partículas estén suficientemente cerca una de la otra para que cuando una se combustione, le transfiere y le transmite el calor a la que está a la vecina. Y así sucesivamente, una con otra. El polvo tiene que tener un tamaño de partícula tal que permita que entre ellas exista una propagación. Si tengo una partícula de polvo muy grande, esta no se va a encender por sí misma. ¿Comprendido? Además tiene que haber aire o oxígeno en el ambiente y además tiene que haber una fuente de ignición de potencia adecuada, cualquiera de las que vimos al principio de la materia es correcta. Y además, esta nube de polvo tiene que darse en un ambiente confinado como una habitación, una celda de cereal, un silo de cereal, un tanque, etcétera, etcétera. Para terminar, muchos explican las explosiones de polvo como una combustión de una nube de polvo que se da en un ambiente confinado, es decir, un triángulo metido dentro de una caja. A las explosiones hay autores que las explican así. A mí no me gusta terminar explicándolo así porque hay otras variables que se manejan como las de generación súbita. ¿Se entendió más o menos todo esto? Sí, profe. La clase que viene, yo calculo que en media hora, 45 minutos, estamos terminando la materia. Todavía Bueno, no tengo... Todavía no tengo novedades oficiales de la modalidad de los finales. Espero para la semana que viene ya tener más noticias oficiales, porque no puedo darle este tipo de noticias si no están confirmadas, para ver cómo es la modalidad de los finales. Así que, mientras tanto, estudien los que van a rendir en noviembre y diciembre. Bueno, profe, Si gracias. no quedan dudas, entonces nos estamos viendo la semana que viene, o por WhatsApp o por correo si tienen algún tipo de duda.